Buenas noches. La semana pasada en nuestra ciudad apareció un caso bastante inédito cuando la PDI descubrió una red de pornografía infantil en nuestra ciudad y donde había uno de los involucrados, incluso era un académico de la Universidad de Tarapacá. Por este caso ha venido hasta nuestra ciudad el comisionado para la infancia del Sename, Carlos Alvear, precisamente a interponer una querella por este caso. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Cuéntanos, ¿cómo están enfocando desde el Sename esta situación, primero en lo general y en lo particular, esto de presentar una querella? Bueno, el día de hoy interpusimos junto con el director regional una querella criminal en contra de todos aquellos quienes resulten responsables por el delito, en este caso, de producción, almacenamiento y distribución de pornografía infantil. Específicamente la querella iba dirigida contra el imputado, pero también, como decía anteriormente, contra quien también aquellos resulten responsables, porque creemos que acá no solamente una persona en particular que estaba produciendo, almacenando y distribuyendo, sino también creemos que acá hay una red, y esa red de alguna forma comenzó a ser desbaratada a través de una denuncia y antecedentes que entregó el FBI de Estados Unidos, ¿ya? Y en ese sentido, en parte de una coordinación que existe en las policías a nivel internacional, se logró comenzar a desbaratar esta red de pornografía infantil, donde lamentablemente que hay personas, bueno, que en esta región habían 4 personas involucradas, una de las cuales, que a nuestro entender, bueno, el Tribunal de Garantía le concedió en este caso la libertad. Considerábamos nosotros que no estaban los antecedentes para aquello, sino que más bien incluso esa persona era y es un peligro para el éxito de la investigación, ¿ya? Y una de las cosas que llama la atención es que dentro de los antecedentes que existirían 60.000 personas a nivel global. Estamos hablando de una red a nivel, exactamente, estamos hablando de una red a nivel mundial de personas que producen, almacenan y distribuyen pornografía infantil. Y estamos hablando, cuando hablamos casos de producción, son situaciones de personas que están vulnerando derechos de niños con situaciones no solamente de abuso sexual, sino derechamente violación y hasta torturas respecto de niños. Es muy impactante. Hoy en la mañana me reuní con la jefa de la brigada, la Brisexme, claro, de Arica, una persona bastante comprometida por los niños, las niñas, pero también quedó bastante, yo creo que el equipo completo de la PDI afectado, porque las imágenes son fuertes. Entonces, a nuestro entender, quizás no se entiende muchas veces la decisión que podría haber tomado el tribunal. Claro. Y la querella va en ese camino, sin perjuicio de que en los próximos días es posible también que podamos interponer otra querella criminal por el mismo tema, por esta misma operación que se llama Operación Pacifier, interponerla también en Santiago, porque también hay personas que están involucradas en la región metropolitana. Y acá lo que tenemos que buscar no solamente es la persecución, sino también es lograr detectar quiénes son los niños víctimas, si que son niños que están en el territorio nacional, claro, o niños en el extranjero. Eso precisamente quería saber, porque obviamente uno, más allá del delito mismo de la pornografía infantil, que ya es grave, solamente el hecho de pensar que algún niño, en este caso en nuestra región, estuviese siendo víctima y por el producto de esta red, pone los pelos aún más de punta. Sí, entonces, sí. Todavía no se logra determinar con claridad si es que hay niños chilenos y particularmente esta región víctimas de esta red. Yo creo que eso es parte de la investigación, ¿ya? Es parte de la investigación. Sin embargo, a esta persona le pillaron más de 400 videos. ¿Más de 400? Más de 400 videos. Entonces tampoco no es un hecho fortuito que él tenía 10 videos. Estamos hablando de una persona que tenía, en el fondo, había almacenado una gran cantidad de videos y presumimos que también los podría haber distribuido, porque hay una situación. Los niños tienden a generar supongamos una imagen, la guardan. Los adultos tienen la tendencia a compartirla. Y en este caso, obviamente, es súper dable esperar que estas personas no solamente haya generado producción, almacenamiento, sino también que la haya distribuido, la haya intercambiado con otras personas. ¿Y cómo se entiende, sobre todo si no se sabe, digamos, si están necesariamente involucrados niños en esta región, que el tribunal le haya dado libertad a esta persona? Yo creo que más bien quizás los criterios que tenía el tribunal en ese momento para ponderar, por lo menos quizás el juez de garantía o la jueza de garantía entendió que quizás los antecedentes no daban para una medida cautelar de mayor intensidad como es la prisión preventiva, ¿ya? Pero también hay otras letras que son del artículo 140 del Código Procesal Penal que no solamente dicen relación, por ejemplo, porque además de todo esto, las penas son bastante bajas. Yeah. Estamos hablando de penas que van de reclusión menor en su grado máximo, que es 3 años y un día, 5 años de cárcel.
Entonces, es posible que quizás el discurrir del tribunal haya sido en orden a señalar la falta. No, más que nada en orden a señalar que quizás la pena no era tan alta, por lo tanto no era atribuible que obviamente pudiera cumplir pena en la cárcel, por lo tanto no podía de por sí constituir la prisión preventiva una sanción, una medida cautelar, una sanción antes de que estuviese realizada la condena. Sin embargo, habían otros elementos a mi entender que quizás el tribunal no ponderó ese momento, o quizás sí el criterio fue distinto y en el sentido que se respetó la resolución de los tribunales, pero sin nuestro entender, mi opinión es que obviamente hay elementos todavía que se puede ciertamente atentar contra el éxito de la investigación el hecho de que esta persona quede libre. Además que él es experto en informática y claro, por lo tanto, desde ese punto de vista es complicado porque obviamente se puede generar una filtración de información que puede ser importante. Desde un celular podría él tranquilamente cortar algunos vínculos que puedan a lo mejor hacer fracasar finalmente la investigación. Es posible. Yo espero que no sea así por el éxito de la investigación. Hay un fiscal que me ha contado que es bastante comprometido. Pero las medidas cautelares, ¿no hay medidas así como alejamiento o prohibición de uso de equipos computacionales? Tengo entendido que una de las medidas cautelares dice relación con eso. Sin embargo, las medidas cautelares en el fondo es una prohibición. Pero para controlar eso es muy difícil. Entonces, por eso es que muchas veces cuando son este tipo de delitos, cuando son delitos que afectan la indemnidad sexual de los niños y las niñas, precisamente son los delitos como más fuertes que de alguna forma como sociedad debemos condenar. Nosotros consideramos que debieran tener aparejada una medida cautelar de mayor intensidad, como es en este caso la prisión preventiva. Y en nuestro país se han dado varios casos. No es primera vez que sabemos de nuestro país, primera vez en nuestra región, pero sí en el país de varios casos que se ha dado estas redes de pornografía donde han participado ciudadanos chilenos lamentablemente y extranjeros también viviendo en nuestro país. ¿Cómo ha sido el éxito o no en esos juicios, en esas investigaciones, como para prever qué es lo que podría pasar en este caso? Bueno, la verdad es que lo primero, partiendo de lo que te señalaba, las penas asignadas a este tipo de delitos son relativamente bajas, no son tan altas. Ya son inferiores a 10 años. Estamos hablando en algunos casos la escala de 3 años y un día, 5 años de cárcel más o menos. Ese es el rango. Son penas bajas. Entonces, desde ese punto de vista, obviamente ya existe la posibilidad de que esa persona el día de mañana, incluso en algunos casos, teniendo la posibilidad de determinadas atenuantes como irreprochable conducta anterior, ya no cumple la pena en reclusión completa, claro. Exactamente, sino como en este caso pena remitida, en el fondo firmando. Primera cosa. Segundo, son delitos donde muchas veces cuesta probar, porque también lo que se exige es que cuesta probar porque evidentemente tiene que ver con que probar quién es la víctima. Entonces ahí viene mucho la discusión que pueden ser argumentos que también para mí, a mi modo de entender, un poco se cae, que quizás muchos defensores sostienen que las imágenes no sabemos si son reales o no son reales, hay un tema de discusión de ponderación de la prueba, donde también hay que revisarla y por lo tanto toman un rol bastante importante las pericias. Ahora, en esto es vital y fundamental también la ayuda y la colaboración no solamente de las policías, sino también las empresas que ofrecen los servicios de tecnología, como en este caso Internet. ¿Por qué? Porque en el fondo, finalmente, hay programas que detectan la IP, claro, que es la dirección, pero esa IP va asociada a un domicilio. Entonces, quienes tienen el domicilio que está relacionado a esa IP son las empresas, en este caso, de Internet. Entonces, si las empresas no entregan de manera oportuna esa información que le están requiriendo las policías, evidentemente en este caso la pesquisa o el recopilar antecedentes para una investigación, en este caso el Ministerio Público, se va a hacer un poco más, se va a dilatar, se va a alargar, ¿ya? Entonces en ese caso obviamente es bastante importante, no solamente para llegar a las personas, sino también importante en el fondo las pesquisas que se pueden hacer en orden a incautar, como podrían ser computadores, discos duros, etc. Y después, obviamente, realizar todo lo que son los procesos de las pericias para acreditar, obviamente, la cantidad de videos contenidos, el informe, y ahí, obviamente, también lo que involucra los equipos profesionales que trabajan en torno a eso. Porque también no hay que olvidar que las personas que hacen esas pericias también son seres humanos y eso también les afecta. No, me imagino. Entonces es un tema que es brutal. Entonces yo espero que ahora que se está discutiendo una nueva, hasta hace poco, el fin de semana salió la noticia de que está en proyecto un nuevo código penal, espero que en este nuevo proyecto de código penal involucre
penas más altas para este tipo de delitos, los delitos que atentan contra la indemnidad sexual de los niños, las niñas y los adolescentes, por un tema de bien común. Y en relación a otros países, ¿cómo estamos en Chile con respecto precisamente a las penas y a la fuerza que pueden tener las entidades que investigan para poder acceder a las informaciones que puedan tener estos delincuentes? Porque en el fondo también, si aquí se transforma, entre comillas, porque hasta lo que me planteas tú, que es casi, no digo un paraíso, pero sí es bastante, baja las posibilidades de una sanción fuerte en nuestro país, y puede ser eso una atracción para que lleguen más redes de sentido a nuestro país. Yo creo que hay que quizás ser justo y ponerlo en la balanza. Lo primero es que existen leyes, quizás no como yo quisiera que tuvieran sanciones mucho más altas. Hay sanciones. Segundo, también está la posibilidad, como yo decía anteriormente, que el Ministerio Público a través de las policías ha incautado. Entonces, por lo tanto, no solamente está la sanción, sino también está, obviamente, con la investigación poder recopilar ciertos antecedentes que nos aseguren una sentencia. Ahora, evidentemente eso con un todo armonioso, cuando es no solamente respecto de las sanciones, respecto de la producción, almacenamiento y distribución, evidentemente lo que uno busca es que tenga penas más altas, porque eso manda un mensaje a la sociedad. Claro. Y ahí quizás donde el país todavía tiene, a mi entender, tiene una deuda en orden a aumentar las penas, como también aumentar las penas el involucrar a niños en cometer delitos, por ejemplo. Claro. Donde es un tema que lo hemos visto últimamente a través de otro tipo de situaciones. Entonces, finalmente, lo que tenemos que propender como sociedad, como país, es que los niños se vean excluidos de adultos que los involucren en comisión de delitos, pero también como siendo objeto, y en este caso, víctimas de delitos, ya como podría ser en este caso la producción, almacenamiento y distribución de pornografía infantil. Ya, pero en comparación con otros países, ¿cómo estamos? Yo creo que hay países que tienen leyes mucho más duras, y yo esperaría que Chile por lo menos emulara como otros países de la Unión Europea o como Estados Unidos. Cambiándote de tema, también viniste por otras razones a nuestra región, ¿nos puedes contar? Sí, mira, nosotros estamos implementando lo que son unos programas de representación jurídica, que se llaman PRJ, que estos programas se están constituyendo de Arica a Magallanes, y lo que buscamos con esto es instalar a lo largo de todo el país una red de defensoría de infancia. Una red de defensoría de infancia que lo que buscamos es que sean abogados, trabajadores sociales y psicólogos que están de alguna forma defendiendo a niños que son víctimas de delitos. Por lo tanto, estos programas de representación jurídica lo que buscan es proteger a niños víctimas de delitos, de vulneraciones constitutivas de delitos, y por otro lado, también atender a niños que están en el sistema residencial, que han sido ingresados a través de una orden de un tribunal de familia, producto de que esos niños han estado expuestos a vulneraciones de familia. No hay que olvidar que muchos niños que están expuestos a vulneraciones graves de derechos por negligencias parentales, que muchas veces lamentablemente están asociados hoy en día al consumo de pasta base en poblaciones, que de alguna forma es un tema, es un flagelo, una situación preocupante. Entonces, obviamente, como no hay un factor protector, lo que hace el tribunal es derivar a los niños, porque quizás no hay otro adulto responsable que se pueda hacer cargo de esos niños. Entonces, claro, la última alternativa, lo que nosotros los abogados hablamos, la última ratio, es precisamente derivar a los niños al sistema residencial. Y precisamente lo que busca este equipo de abogados con trabajadores sociales y psicólogos es brindar asesoría a esos programas, a esas residencias, de manera de ir revisando las medidas de protección de los niños cada cierto tiempo, ver si cumplieron el fin que tenían, si es que es posible la revinculación con los padres, si es que es necesario revincular con otro familiar, si es que hay que, en este caso el niño, por ejemplo, fue incluso ingresado por una situación, supongamos, de abuso sexual o de violación a nivel intradomiciliario, también ver no solamente la intervención psicosocial, sino también deducir la querella criminal respectiva y eventualmente llegar al juicio oral para obtener condenas. ¿Ya? Estos son programas que van nacieron en Sename Nacional desde el año 2002, ¿ya? Y que se están implementando en la región metropolitana. Hay 4 programas, pero durante este año 2016 lo que se ha hecho es la implementación ya a nivel nacional de un programa que solamente se está implementando en algunas regiones del país, y que hoy esperamos ya este segundo semestre tener ya instalado lo que sería esta red de defensoría de infancia, que vendría a constituir lo que es la meta presidencial. Dentro del programa de gobierno, la presidenta Bachelet estaba, en este caso, constituir este programa de defensoría de infancia. Y es eso lo que estamos buscando en este momento, a través de esta red de defensoría, que se cumpla ya un poco lo que sería esta representación jurídica, pero especializada, que de alguna forma también consagra el mismo artículo 29 del proyecto de ley de garantías.
Ya. El proyecto de ley de garantías, que un anhelo yo creo que todos buscamos, que de alguna forma existe una institucionalidad integral que proteja los derechos de las niñas, las niñas y los adolescentes. Y en este sentido quizás estamos un poco adelantando ese trabajo, porque cuando se apruebe la ley de garantías, por lo menos el artículo 29, es posible que ya tengamos cumplido ese artículo con la posibilidad de tener en este caso una representación jurídica. Ahora, son determinados cupos, se llaman plazas, que puede involucrar, en este caso son 140 plazas, que puede involucrar muchas más atenciones. Una plaza, a modo de ejemplo, puede involucrar 2 atenciones de un niño durante el año, por lo tanto, no va a ser 140 niños, pueden ser 280, por ejemplo. Una consulta en esta perspectiva de lo que están ustedes viendo. ¿Cuáles son, en este caso, los principales casos que ustedes ven que tendrían que atender en relación a la vulneración de los niños? Los prioritarios son niños que sean víctimas de delito, niños, niñas y adolescentes que son víctimas de delito. Hay niños que son víctimas de delito por, en este caso, abuso sexual, violación, explotación comercial sexual infantil, como podría ser el caso de niños que los utilizan para, obviamente, para que tengan sexo a través de dinero, prostitución, claro. Pero la palabra certera y correcta de lo que se llama, antiguamente se llamaba prostitución infantil, es explotación comercial sexual infantil, que es delito, pero también los casos de maltrato y abuso, ¿ya? Y como país tenemos un gran desafío. Tenemos una ley una ley de menores, y la ley 6.618, que establece el artículo 62, esta ley es del año 60, pero todavía está vigente, que en su época fue bastante vanguardista, pero hoy nos está quedando pequeña. Y hoy lo que estamos propendiendo, yo estuve en la tramitación en la Cámara de Diputados respecto a un proyecto de ley que tipifica el delito de maltrato infantil. ¿Y por qué digo el maltrato infantil? Porque en este momento también los niños son víctimas del maltrato. Entonces la idea es que estos programas de representación jurídica no solamente defiendan a niños víctimas de delitos respecto a los otros delitos que planteé, sino también a los niños víctimas de maltrato. Y en ese sentido el problema que tiene la ley es que solamente es maltrato aquel acto que deja lesiones. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con aquellos casos de maltrato, como puede ser una bofetada que uno le da a un adulto, un golpe, que de por sí es un maltrato, pero no deja lesiones? Eso es maltrato, pero no está sancionado penalmente. Entonces es lo que estamos buscando, además como servicio, con la directora Marcela Labraña, estuvimos en el Congreso el año pasado buscando que se tipifique, que en el fondo se sancione penalmente ese tipo de agresiones a los niños, y buscando también, por sobre todas las cosas, también educar. Porque no basta también con sancionar penalmente, por ejemplo, una persona con un día de cárcel, por ejemplo, si esa persona no aprende. Y quizá en su caso, más que una sanción de un día de cárcel, lo que tendrá que tener esa persona es servicio comunitario y quizá un taller para maltratadores, para que esa persona entienda que lo que está realizando no corresponde y que en el fondo de una sociedad los niños también merecen respeto. Pero fíjate que, no sé si me equivoco, pero sí, yo he visto en el tema de la violencia intrafamiliar, está muy circunscrito a la mujer. Y como que el niño no se visibiliza en esta discusión pública. Buena pregunta. Ha estado todo el tiempo, y la violencia, y uno lo asocia solamente con la mujer, pero obviamente, a lo mejor más que la mujer, porque a veces los niños son víctimas de la violencia tanto del padre como de la madre. Sí. Yo creo que utilizaste una palabra que es clave en esto, que es los niños están invisibilizados, no están visibles. Y hay un tema, cuando hay un caso de maltrato infantil o abuso sexual infantil, y es a nivel intradomiciliario en la mayoría de los casos, hay uno que sabe y ese es el niño, y el resto muchas veces mantiene el silencio. Hay situaciones donde se mantiene un equilibrio precario, en el fondo, para que no se generen conflictos, y donde el niño guarda silencio y tiene que guardar muchas cosas. Entonces no hay que olvidar que evidentemente los niños son víctimas también, y lo que buscamos es que estos programas de representación jurídica den representación de los niños, y hay formas de derivar los casos a los niños, a través de las policías, a través del Ministerio Público, la URAVIT, a través del Tribunal de Familia, que haga derivaciones a este programa, a través de los programas de reparación y maltrato, que son programas que tiene la red de Sename, y a través también de Carabineros, que se puedan derivar estos casos de niños que son víctimas de delito, porque en el fondo finalmente, en la medida que seamos un país capaz de proteger a los niños, también yo creo que evitamos un poco que el día de mañana también tener adultos maltratadores. Porque no hay que olvidar que todas las personas somos seres humanos de costumbre. Y aprendemos. Exactamente, si un ser humano aprende con golpes, el día de mañana va a creer que la forma de relacionarse es interactuando con golpes o con agresiones verbales. Claro. Entonces la única forma es parar esto. Hoy te quiero agradecer mucho que hayas venido esta noche. Seguramente vas a tener que seguir viniendo, porque este tema yo creo que daba largo, y todavía en nuestro país estamos bastante lejos, yo creo, que de los estándares
que uno esperaría en relación a cómo el tema con los niños. O sea, desde la misma institución en la cual tú representas, sabemos que hay distancias grandes. Uno hubiese esperado, por ejemplo, en esta agenda antidelincuencia que está viendo el gobierno, que hubieran puesto más lucas en el Sename y no tanto en leyes para reprimir a la gente. Y por lo tanto creo que el desafío todavía es muy grande para poder cambiar precisamente el destino de los niños y los jóvenes en nuestro país. Yo creo que es fundamental, o sea, gracias por la invitación, y yo creo que es fundamental, yo creo, a las personas que escuchan en la casa, que cerrar con una pequeña reflexión. Yo creo que todos nosotros somos roles de garante. Hace unos meses atrás tuve la suerte y la fortuna, me invitaron a un almuerzo, y ese almuerzo era con un premio Nobel de la Paz, que es Satyarthi, ya que es una persona de origen hindú que recibió el premio Nobel junto con Malala, que es esta niña que sufrió un disparo y en el fondo que es pakistaní. Bueno, el tema está en que en ese almuerzo yo pensé que era un almuerzo masivo, así 200 personas y éramos 7 personas, y tuve la oportunidad de hablar con él, y una de las cosas que él dijo, me fijé que el símbolo de su institución, de su fundación, era un picaflor botando una gotita de agua. Entonces yo le pregunté cuál era el significado. Entonces yo dijo, mira, esa gotita de agua tiene que ver con que todos de alguna forma con esa gotita de agua podemos hacer un picaflor ayudando a apagar este incendio. Entonces finalmente la reflexión es que yo creo que todos de alguna forma tenemos un rol de garante respecto a los derechos de los niños, y todos de alguna forma podemos contribuir a apagar este incendio, a evitar de que existan más niños como Antonio, que mataron en Cartagena en febrero, víctima de maltrato infantil. Ese niño se pudo haber salvado si otros hubiesen hecho la denuncia. Entonces yo creo que el rol un poco a que estemos un poco más activos, a que estemos más presentes cuando escuchemos situaciones de vulneraciones de derechos, denunciemos a la prensa, denunciemos a la Oficina de Protección de Derechos, a Sename, para efecto proteger a los niños, porque en la medida que tengamos niños seguros, vamos a tener una sociedad más segura, mucho más sana. Eso. Gracias por la invitación. Y después de una pausa comercial seguimos con más Notivisión.